Para el corazón. Hoy domingo 17 de enero continuamos con nuestros cultos dominicales y te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 1. Dice la palabra de Dios así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los justos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, les invito a que me acompañen con esta oración. Amado Padre, gracias porque eres bondadoso, eres fiel. Gracias por tu amor, por tu gracia. Señor, habla a nuestros corazones, que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Que estemos dispuestos a alabarte y a glorificarte, Señor, porque todo lo que hacemos es por ti y para ti, Señor. Bendice esta reunión, Señor, y que tú estés presente en cada uno de los hogares que estamos recibiendo esta palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les invito a que entonemos la siguiente alabanza, cantemos con un corazón dispuesto y alegres. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. De todo lo vano, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Qué lindo es poderle cantar a nuestro Señor juntos como iglesia, alabándole desde nuestros hogares. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que nos transmiten, a todos los que están viendo en este momento el sermón. Dios les bendiga. Me da gusto que estemos aquí y les invito a que compartamos el mensaje que Dios nos da a través de las aplicaciones como Facebook, YouTube y WhatsApp. Les invito a que los compartamos y que este mensaje llegue a más y más personas. Y bueno, pasemos a un tiempo en donde estaremos en oración. Recuerden que estamos orando por algunos miembros de nuestra iglesia que se encuentran en una situación delicada de salud o en una situación económica delicada. Queremos orar por ti. Queremos que sepas que eres importante para nosotros. Queremos saber cuál es tu necesidad, cuál es tu preocupación y deseamos orar por ti. Por eso te invitamos a que los días viernes te reúnas con nosotros a nuestra velada de oración. Empieza a las 8 de la noche a través de las aplicaciones de Zoom. Contáctanos y con mucho gusto te incluimos en el grupo. Y bueno, oremos por nuestras necesidades, de nuestra iglesia y de las personas que nos rodean. Amado Padre, gracias porque eres bondadoso, porque eres fiel. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Padre, hoy estamos ante ti para glorificarte, para cantarte, Señor. Pero también porque traemos una carga en nuestro corazón. Tal vez algún familiar, algún miembro de nuestra familia, algún conocido está pasando por una situación difícil de salud, Señor, o económica.
Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Respáldanos. Queremos que tú estés en cada momento con nosotros, Señor. Que jamás desistamos, que a pesar de las circunstancias o de las respuestas que tú nos das, Señor, entendamos que tú estás con nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos hermanos que están hoy enfermos en cama. Te pido para que tú les restablezcas, les des sanidad en sus corazones, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, es tiempo de que pasemos a nuestra declaración de fe. Hermanos, hagamos nuestra declaración de fe. Levantemos con nuestra mano derecha nuestra Biblia. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Y bueno, es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Romanos 8, del 34 al 39. Son los textos que nos corresponden estudiar el día de hoy. Recuerden que estamos en la campaña Más que Vencedores, en donde seremos desafiados constantemente. Dios nos ha enseñado tantas cosas, nos ha enseñado a depender de Él, a confiar en Él, nos ha enseñado que nuestra salvación es gracias a Él y que nosotros somos capaces de decirle: Señor, gracias por lo que hiciste, quiero tu salvación, recibo tu salvación. Y bueno, si tuviera un nombre el sermón el día de hoy, se llamaría Un anticipo de la eternidad. Repito, un anticipo de la eternidad. Les invito a que me acompañen con una oración. Amado Padre, gracias porque eres bondadoso, porque eres fiel. Gracias porque confiamos completamente en ti, Señor. Te pido que tú nos guíes en este momento para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ella, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de ver la vida, Señor. Que cada día seamos más dependientes de ti, Padre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la pregunta que yo le hice a los miembros de mi iglesia en la semana fue: ¿cómo va tu inicio de año? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos logrando nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros deseos, lo que le prometimos a Dios? Me gustaría saber cuántos, ¿no? Porque algunos de nosotros somos de los que somos buenos para empezar, pero somos malos para continuar, ¿verdad? Algunos somos de los que sí empezamos y terminamos lo que nos proponemos. La pregunta es: ¿cómo te está yendo este año? ¿Cómo vas tu relación con Dios? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo va tu lectura bíblica? ¿Cómo va tu relación con la iglesia? ¿Cómo estás trabajando hoy en tu iglesia? Porque nuestras iglesias, nuestros templos hoy permanecen cerrados, pero la realidad es que nuestra iglesia sigue abierta, ¿verdad? Porque estábamos trabajando semana tras semana, estamos en grupos de oración, estamos en grupos de reuniones de aprendizaje de estudio bíblico, tenemos nuestros cultos, tenemos nuestros grupos de vida, tenemos nuestras reuniones de oración. Hay tantas actividades en donde tú te puedes incorporar y no solo eso, sino que también puedes participar. Pero parte de esto es hacer un análisis de cómo vamos, porque si tú eres de las personas que ya desistió y dices: bueno, ya no lo hice, ya ni modo, quiero decirte que hoy es una oportunidad de que vuelvas a restablecer tu propósito o tus metas que hiciste al principio. Un anticipo a la eternidad. Fíjense que tenemos varias enseñanzas que el Señor tiene para nosotros e iremos leyendo el texto bíblico y conforme vayamos leyéndolo es conforme vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. Vamos a nuestra primera enseñanza. 1. Le pertenecemos por causa de su amor. Le pertenecemos por causa de su amor. Él suple todas nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios estos días o en esta semana? Incluso en esta pandemia, ¿verdad? Hoy estamos más aferrados a Dios porque sabemos que Él es la respuesta, Él es el camino. Pero queremos reafirmar eso. Tenemos que reafirmar lo que Él nos está enseñando constantemente. Fíjense lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como ya hemos estudiado, nosotros merecíamos
condenación, merecíamos el juicio de Dios, merecíamos el castigo de Dios, pero Dios hace algo extraordinario y da su vida por nosotros. Ahora Dios se entrega por completo y no solamente se entrega, sino que paga la deuda que nosotros teníamos. Más adelante veremos que Dios no es alguien que se olvidó de la deuda que teníamos con Él, no es alguien que simplemente dijo, le dejo pasar el pecado o dejo pasar sus malos actos, sino que Él dice, no solamente les amo, sino que a partir de ahora me entrego por ellos. Una vez más, el texto bíblico pregunta de una forma retórica, en donde su contestación es un no rotundo. A través de su sacrificio podemos ver su amor, podemos ver que nadie, absolutamente nadie que ha creído se perderá. Podríamos decir que algunos de nosotros, a pesar de la maldad o de lo que hemos hecho, Él nos da una nueva oportunidad. Miren, no sé cuántos de ustedes han visto series policíacas o series de juicios, películas también, ¿verdad? En donde ya iba a salir libre la persona que era culpable y en ese momento alguien presenta una prueba y ¡zas! Se demuestra que es culpable y va a la cárcel, ¿no? O cadena perpetua. Eso no pasa con nosotros. Dios no pasó por alto ningún pecado, ninguna falta que hicimos nosotros. Al contrario, Él sabía perfectamente lo que habíamos hecho y decide entregarse voluntariamente para morir por nosotros. Qué maravilloso y hermoso es eso. Entendiendo que este pasaje nos aclara el proceso de justificación en nuestras vidas. Él es el que hizo un proceso completo en nosotros, ¿verdad? Él obra en nuestro corazón, Él nos da la fe, Él nos guía a través del arrepentimiento, a través del Espíritu Santo. Él hace todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirle. Y como ya lo estudiamos anteriormente, nuestra salvación es una obra 100% de Dios. Miren, si tan solo una pizca, un gramo, nosotros tuviéramos la oportunidad de decidir nuestra salvación o tuviéramos la oportunidad de saber qué hacer, lo rechazaríamos. Es por eso que Dios constantemente obra en nuestra vida para que seamos salvos. Dice Juan 10 del 28, dice así, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es el buen pastor que le habla a sus ovejas, ¿verdad? Que le habla a aquellas personas que hemos decidido entregarle nuestra vida, en donde podemos recibir su amor y su gracia. Se refiere al buen pastor y nosotros representamos a las ovejas. Nosotros somos esas pequeñas ovejas que recibieron ese amor increíble. Disfrutemos de la fidelidad de su amor. Entendamos que Él ya hizo todo. Dios no ignoró nuestro pecado, de ninguna manera. Al contrario, lo condenó en Cristo por medio de su muerte. Podríamos decir que sufrió el castigo que tú y yo merecíamos y que deberíamos de haber tenido. Y no solo eso, sino que también vence a la muerte y con eso da testimonio que realmente era el Mesías, ¿verdad? Resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios. Ahora está en la presencia del Padre. Pero además de eso, Él intercede por nosotros. Él es el juez que está, el abogado que está delante del juez y dice, su deuda ya ha sido pagada. Ellos ya no tienen ninguna deuda. Y doy gracias a Dios por eso, porque hoy tenemos esperanza, tenemos un anhelo de seguir adelante, gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestro segundo desafío, un amor fiel que permanece. Aferrémonos a toda costa. Fíjense lo que dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. El amor de Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Si fuéramos nosotros infieles y constantemente tratamos de alejarnos y fallarle a Dios, quiero decirles una buena noticia. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 de Timoteo 2:13. A pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que nosotros cambiamos, a pesar de que nosotros nos alejemos, de que apagamos la llama del Espíritu en nosotros, su amor se aferra a nosotros y no nos suelta jamás. Su amor no depende de nuestra fuerza. Su amor no descansa en nuestra capacidad
ni en qué estamos haciendo. Su amor depende en su mano y en su amor que nos sostiene y que jamás nos soltará. Los cristianos de aquella época tenían dificultades. Eran perseguidos por el Imperio Romano, eran perseguidos por los judíos, eran azotados, incluso los mataban por su fe. Pero regularmente esas pruebas o esa forma de vida tenían una recompensa más allá de lo que ellos podían ver. Dios tenía el control absoluto de todas las cosas. Y Dios trata de enseñarnos en su palabra y a los hermanos de esa época que Él estaba esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos. El texto bíblico es muy claro. Si lo analizamos con profundidad y con seriedad, fíjense lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El texto bíblico nos aclara varios escenarios que podrían alejarnos de Dios, ¿no? Varias cosas que en nuestra vida podrían apartarnos de Él. Y veamos cada una de esas palabras que podría ser un riesgo de que nos alejen de Él, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, dice la tribulación, es la primera palabra que utiliza el texto bíblico. Podríamos decir que es una situación que no podemos controlar, que está fuera de nuestras manos, ¿verdad? Una tribulación tiene que ver con algo como un terremoto, una inundación o incluso podría decir una pandemia, ¿verdad? Pablo no solo nos advierte que tendremos tribulaciones, sino que también nos gloriaremos en ellas. O sea, vamos a reconocer que tienen un propósito. Y esto lo podemos ver en Romanos 5:3, la misma carta que escribe Pablo para la iglesia de los romanos. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, las tribulaciones que pasamos en nuestra vida tienen un propósito. Dios las va a utilizar. Y quiero decirte que esa tribulación que tú estás pasando tiene el propósito de producir en ti paciencia, pero una paciencia en saber esperar en Dios. La segunda palabra que viene es angustia. Podríamos decir que es una situación en aprietos, en apuros, donde produce en nosotros un temor o una ansiedad, un dolor o un sufrimiento. Qué cosa tan horrorosa, ¿verdad? La angustia es algo que muchas veces no sabemos cómo controlarlos o cómo quitarla. Fíjense las palabras de David a Dios en el Salmo 71, del 20 al 21. Me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Te imaginas David en este momento cómo estaba su corazón? O sea, él sabía que tenía una angustia muy grande, que tenía un pesar que no le permitía estar bien. Pero dice, no importa lo que estoy pasando, sé que esto, al final de cuentas, tú me volverás a devolver esa grandeza y volver a hacerme sentir consolado. Nuestra tercera palabra que viene en el texto bíblico es persecución. Esta palabra nos advierte que seremos despreciados, discriminados, odiados por causa de nuestra fe, por seguir a Jesús y por hacer lo correcto, por hacer su voluntad, pero por no estar de acuerdo con ideologías o movimientos que van en contra de nuestra fe o que van en contra incluso de la naturaleza misma, por no conformarnos con este mundo ni con este siglo y por ser un mejor ejemplo para aquellas personas que nos rodean. Un ejemplo muy claro es la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que fue perseguido, azotado, incluso varias veces fue encarcelado, ¿verdad? Y fíjense lo que Dios le dijo a Ananías que haría con la vida de Pablo. En Hechos 9:16 dice así, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y usted podría decir, bueno, esas son palabras que Dios le dijo a Pablo, ¿no? Que Dios tenía preparado para Pablo. Bueno, lo cierto es que también tiene un desafío para nosotros. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 22. Dice así, bienaventurados cuando la gente los odie y los excluya,
cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Quiere decir que si tú realmente eres un auténtico discípulo, realmente crees en Dios, entonces la gente no estará cómoda, la gente no estará a gusto contigo. Vayamos a nuestra siguiente palabra, hambre. Esta palabra, cuando se refiere en el Antiguo Testamento, hace una alusión a una mala cosecha o a la pérdida de una cosecha. Y nosotros la podríamos utilizar para referirnos a una necesidad física o a una necesidad económica o material. Fíjense lo que dice Mateo 24:7, dice, porque se levantarán naciones contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá habrá hambre y terremotos. La Biblia nos dice que va a llegar un punto en donde habrá necesidad, habrá escasez, donde no sabremos cómo suplir nuestras necesidades. Podríamos decir que esto nos enseña que aprenderemos no solo que de pan vive el hombre, como dijo nuestro Señor, sino que aprenderemos a depender y confiar más en Él. Como dice la palabra de Dios, si Él se encarga completamente de alimentar a las aves, ¿cuánto más no hará por nosotros? Parece que todas estas cosas que estamos viendo sí son cosas que nos pueden apartar de Dios, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice, ¿qué nos podrá apartar de Él? Y empieza a mencionar estas palabras. Y veamos una palabra más que le dice desnudez. A través de la vida de Job podemos ver cómo él reconocía que nada tenía en esta vida. Nos habla de una carencia en lo material, que todo un día podrías aspirar a cosas y al otro día se puede desvanecer. Y debemos de preguntarnos, si no tuviéramos lo que tenemos, ¿qué seríamos? ¿Quiénes seríamos en realidad? Job 1:21 dice lo siguiente, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. ¿Se imagina Job? Usted sabe perfectamente la historia de Job. Job era un hombre rico, era un hombre poderoso, un hombre que tenía la bendición de Dios. Y Satanás va con Dios y le dice, déjame quitarle todo lo que tiene y verás cómo maldice tu nombre, cómo reniega contra ti. Y Dios le permite hacer mal a este Job en su vida para ser probado, pero solamente dice, pero no toque su vida. Y en este proceso son las palabras que dice Job, dice, Dios me dio todo, Él me quita todo, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a otra palabra, el peligro. La realidad es que hay tantas cosas en nuestra vida que no tenemos el control, ¿verdad? Nos atemorizan y nos preocupan. Hay tantos peligros allá afuera que están fuera de nuestras manos y muchas veces no sabemos cómo reaccionar a esto o cómo confrontar las consecuencias. Tal vez ese sea el Señor, por eso el Señor nos dice tantas veces en la Biblia, no temas, porque sabía la gran necesidad del hombre ante el peligro. ¿Qué hacemos con respecto a esto del peligro? Isaías 41:10 dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te doy fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sostendré en la diestra de mi justicia. Debemos entender que tenemos un Dios que tiene el control absoluto de las cosas, que cada cosa que pasa en nuestra vida nos ayudará para bien, que tiene el propósito de glorificarle a Él, exaltarle, y no solamente eso, sino que nos muestra cuánto le necesitamos. Y esta es una de las palabras más fuertes, o de las palabras que yo creo que tiene más choque en nuestro corazón, es la palabra espada. La palabra espada es considerada como un arma de guerra. Debemos de tener claro una cosa, un arma no busca lastimarnos, busca destruirnos, busca matarnos. Tal vez este es uno de los retos más difíciles que podremos tener en nuestra vida, que las personas buscarán hacernos daño y apartarnos de Dios completamente, a través de sus acciones y de sus palabras. No usan un arma física,
pero sí verbal, tal vez sí social, tal vez sí emocional, buscan apartarnos por completo de Dios. Lo podemos ver cuando alguien de la iglesia me comparte y me dice, es que pastor, mi familia dice que para qué vengo a la iglesia si no aprendo nada, para qué voy a la iglesia si ahí me lavan la cabeza, ¿verdad? Es regularmente las frases que usa la gente, eso no tiene ni caso, ¿para qué vas? La gente va a tratar de hacerte tanto daño y la gente va a tratar de alejarte tanto de Dios. Fíjense lo que dice Juan 15, del 18 al 19. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. A mí me odiaron primero. Si permanecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y entonces, ¿cómo puede ser que somos más que vencedores? Si ya vimos que todas estas palabras están en nuestra contra, ¿verdad? Vemos que tenemos angustia en nuestro corazón, tenemos tribulación en nuestra vida, la gente nos persigue por causa de nuestra fe, vemos que vamos a tener hambre, necesidad, angustia, que tendremos desnudez, que nada es nuestro. También podemos ver peligro, ¿verdad? Que la gente trata de hacernos daño. Entonces, ¿cómo es posible, pastor, que me digan que soy más que vencedor? ¿Cómo es posible que me digan que todo va a estar bien? Y bueno, déjame decirte lo siguiente. Tenemos una esperanza en Dios. Somos invictos. Esa es nuestra tercera enseñanza y nuestro desafío. Somos invictos. Tenemos la victoria. Fíjense lo que dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se dan cuenta? La próxima semana vamos a estudiar más a profundidad del versículo 37, pero fíjense lo que dice. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, nuestra fe tiene una consecuencia. Somos contados como ovejas para el matadero. Quiere decir que nosotros, tal vez nuestra vida tiene un propósito más allá del que nosotros pensamos. Vamos a tener que dar nuestra vida para que la gente sepa quién es Dios. Pero el mismo texto bíblico nos aclara lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ya somos victoriosos. Quiere decir que a pesar de lo que está pasando en nuestras vidas, ya hemos ganado. Algunos cristianos del primer siglo, en virtud de sus grandes sufrimientos, llegaron a sentirse derrotados por el Imperio Romano, por la persecución. Incluso podría decir que muchos tal vez pensaron en desistir. Pero el Señor fue muy claro al darles un mensaje de aliento. Su amor es invencible. Lo que Él hace en nosotros nos garantizó la victoria, a pesar de cualquier sufrimiento, a pesar de cualquier dolor y a pesar de cualquier tristeza. Él está ahí para decírnoslo. Fíjense lo que nos dice a través del libro de Jeremías 31, 3b. Dice así, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Mire, muchos de nosotros, no sé cuál es la situación difícil que estás pasando en tu vida. Hoy yo sé que muchos hogares tienen a un familiar enfermo, sé que algunos de ustedes han tenido pérdidas, sé que algunos son los que están enfermos y hoy están viendo este mensaje y quiero decirte algo, no sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar, no sé cuándo esta situación va a terminar, pero quiero decirte que pase lo que pase, el resultado que sea, Dios ya nos dio la victoria, ya somos victoriosos y Él mismo nos lo dice en su palabra. Fíjense lo que dice el versículo 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
No hay nada, absolutamente nada en nuestra vida que nos pueda alejar de Él. Nada. No sé cuál sea la situación que estés pasando en tu vida, pero quiero decirte una cosa. Dios ya nos hizo victoriosos. Dios ya nos dio la victoria. Aceptemos esa victoria. Tengamos la esperanza de que hemos ganado. El pastor Gilberto escribió en un sermón que escribió con respecto a este mismo pasaje bíblico lo siguiente: ante tal verdad no hay mucho que decir. El amor de Dios solo merece una respuesta de nuestra parte. Imperfecta tal vez, porque estamos en un proceso, ¿verdad? Tal vez nuestra respuesta sea un sí, Señor, pero fallaremos en algunas ocasiones. Pero lo único que podemos darle a nuestro Señor es nuestro amor y nuestra lealtad. Nuestra única respuesta correcta o adecuada es: aquí estoy, Señor. Pase lo que pase en mi vida, estoy contigo. No importa el resultado, Señor. Sé que soy más que victorioso. Sé que tú te harás cargo de las cosas. Hermano, digámosle en oración al Señor: Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por darme la victoria. Gracias por hacerme invicto, Señor. Amado Padre, gracias porque eres bondadoso. Gracias porque eres bueno, porque eres justo, Señor. Padre, hoy estamos aquí con un propósito, Señor, y tú nos lo has mostrado. Hay tantas cosas que pasamos en nuestra vida que dudamos, Señor, desconfiamos, pero aún así tú estás ahí, Señor. El texto bíblico dice: ¿qué me separará de ti? Y el texto más adelante nos hace un desafío diciendo: nada, no hay nada que me aleje de ti. Padre, que te lo digamos en oración, Señor. No va a haber nada, pase lo que pasa, nunca me alejaré de ti, Señor. Siempre esperaré en ti. Ayuda a mis hermanos a que este compromiso que están haciendo puedan llevarlo a cabo. Por Cristo Jesús. Amén.